Bueno, vamos a comenzar una serie de videos en los que voy a tratar de mostrar cuál es el principio fundamental sobre el que se basa el uso de la inferencia bayesiana moderna. Y esencialmente es la capacidad de estimar numéricamente la distribución a posteriori. Esta idea de no tener que hacer los cálculos analíticos, no tenemos por qué llegar a una expresión cerrada para la distribución a posteriori, sino que alcanza con poder proponer el modelo a priori y poder evaluarla numéricamente, y con eso nos va a alcanzar para poder tener un mecanismo que nos va a terminar dando en forma casi exacta la distribución a posteriori. Vamos a ver cómo se logra esto. Para eso vamos a trabajar con un ejemplo más sencillo aún con el que venimos trabajando, un caso muy particular de un problema de regresión, que es el modelo de posición. El modelo de posición quizás el modelo estadístico más sencillo que uno puede encontrar. Es un modelo de regresión tremendamente sencillo, donde en realidad hay una sola variable de interés, que es la que genera los datos, y en el fondo lo único que uno está interesado en encontrar es cuál es su comportamiento promedio. Entonces, desde un punto de vista bayesiano, al modelo de posición lo podemos pensar así. Supongamos que tenemos observaciones cuyo valor promedio quisiéramos inferir. Vamos a llamar Y a estas observaciones. A propósito, vamos a empezar con un ejemplo trivial que tiene. Pensemos solo en 3 observaciones de la variable Y, con valores 2, 3 y 4. Y pensemos que vamos a poner un modelo estadístico y vamos a creer que esta variable Y se distribuye como una variable aleatoria normal que tiene una media igual a alfa, por supuesto desconocida. Este es el parámetro sobre el cual vamos a querer hacer inferencia. Y vamos a suponer a propósito que el desvío o la varianza en este caso que es igual a 1 y que es conocido. Entonces, siguiendo con la lógica bayesiana, le vamos a poner una prior a este parámetro alfa, una distribución inicial, que también la vamos a suponer normal, centrada en 0 y con un desvío igual a 1. Y esto de nuevo, todo esto es arbitrario. Vamos a ver más adelante que uno podría cambiar completamente tanto la likelihood como la prior. Pero todo lo vamos a hacer con distribuciones normales, lo que nos va a facilitar mucho comparar los resultados, porque la likelihood normal y la prior normal del parámetro de media de una normal son distribuciones conjugadas. Eso quiere decir que se sabe analíticamente que la distribución a posteriori en este caso es una normal. La distribución a posteriori de alfa en la práctica es una distribución normal con parámetros de media varianza que se pueden calcular en función de la likelihood y de la prior. Pero no importa, vamos a pensar que realmente eso no lo sabemos o no lo podemos calcular, y vamos a trabajar y a pensar un poquitito cómo haríamos para resolverlo numéricamente, que es el approach general en el que se trabaja actualmente. Entonces, en este caso, ¿cómo nos queda la distribución a posteriori? La distribución a posteriori siempre, por supuesto, la vamos a pensar como proporcional a la verosimilitud por la distribución prior. No vamos a olvidar siempre el denominador, que es la constante de normalización, y lo vamos a hacer así porque realmente no requerimos calcular esa constante. Esa es parte de la gracia. Esa en general es una integral bastante difícil de calcular y no vamos a necesitar calcularla. Entonces, lo que nos va a interesar es el numerador. Y el numerador, en este caso tan sencillo, que es el producto de la verosimilitud por la prior, no es otra cosa que la verosimilitud para estos datos. En este caso y va de 1 hasta 3, acá la expresamos en general, es el producto de las normales centradas en cada uno de estos datos. Condicional, por supuesto, es la likelihood bajo condicional al valor alfa. Entonces, este phi representa la función de densidad normal, y esto lo que nos está diciendo es que condicional a la prior alfa, esta es la verosimilitud que tiene cada una de las observaciones y sub i. Por eso está restado acá el parámetro alfa, porque estoy utilizando el condicionamiento a la prior. Así que esta es la parte de la likelihood, esta es la parte de la verosimilitud. Y todo esto está multiplicado por la prior, que es la prior que se le da al parámetro alfa, que en este caso también es normal, por eso aparece una phi acá. Y veamos que se ve claramente que acá lo único desconocido es alfa, dado que tanto el parámetro sigma de la prior como el parámetro sigma de la likelihood, a propósito, los supuse conocidos, para hacer más sencillo el experimento. Entonces, si yo fuera
a buscar a los libros cuál es el resultado de esta posterior, podría encontrarlo y de hecho les voy a mostrar un poquitito de dónde la saqué. Fíjense, fui a la página a Wikipedia y dije, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando tenemos una prior normal y una Lalijo normal con parámetros de un sigma conocido? Acá está la formulita, uno puede hacer la cuenta. La posterior es una distribución normal que tiene este valor de media y este valor de varianza. Entonces, traducido y haciendo las cuentitas, nos queda que en este caso particular, súper sencillo, la distribución posterior es una normal que tiene media n por la media de y sobre 1 más n y que tiene desvío la raíz cuadrada de 1 sobre 1 más n. En este caso n es igual a 3. En este caso tan sencillo. Que si lo miramos bien, vamos a ver que parece tener bastante sentido, porque piensen que cuando n es grande, la esperanza de esta distribución posterior converge al valor y sombrío, converge a la media de y, que es el valor empírico de la estimación empírica del centro de los datos, y la varianza tiene orden 1 sobre n, o el desvío tiene orden raíz de 1 sobre n, que parece que es coherente. Y aparte al mismo tiempo vean que cuando n es muy chiquitito, el valor de la media de esta normal está entre 0, que es el parámetro prior del parámetro alfa, y la media de y, que es la estimación empírica. Y conforme va aumentando el n, nos vamos acercando cada vez más al valor promedio de y. Bien, vamos a ver ahora un algoritmo que nos va a permitir, en forma general, poder generar una secuencia de observaciones de los parámetros de interés cuya distribución va a converger a la distribución a posteriori. Y vamos a ver, esa lógica general se llama Markov-Chafe Monte Carlo, pero vamos a ver un caso particular que es el algoritmo Metrópolis, que es una versión simplificada de Markov-Chain Monte Carlo, que es lo que vamos a aplicar en este caso. Pero va a captar la idea general de cómo funciona el mecanismo. Entonces, pensemos esto, nuestro resultado final es tratar de generar una secuencia, en este caso particular de alfas. Nos encantaría tener una secuencia de alfas, que a partir de un punto, si yo calculo la distribución empírica de esos alfas, esa distribución empírica se parezca lo más posible a la distribución a posteriori. ¿Cómo hacemos para que esos alfa a partir de un cierto punto se acerquen en distribución a la posterior? Bueno, el algoritmo es muy sencillo y arranca con un valor inicial generado en general aleatoriamente, vamos a llamar alfa sub 0, y va a ser nuestro primer alfa viejo. Siempre el algoritmo va a trabajar con dos alfas, el alfa viejo y el alfa nuevo, un alfa anterior y un alfa nuevo propuesto. En este caso nuestro primer alfa viejo va a ser el alfa sub 0 generado aleatoriamente, y la parte genérica del algoritmo comienza acá, que es para cada alfa viejo que yo tenga en mi sucesión, que yo voy a haber guardado, voy a generar un nuevo alfa en forma aleatoria. En este caso lo vamos a generar en forma normal, pero esto no es para nada esencial. La idea es tener un mecanismo aleatorio de generación de un alfa nuevo basado en el viejo, y el único requisito en general es un principio de simetría, ni siquiera es necesaria la normalidad. La idea sí es generar un alfa nuevo que esté generado en función del viejo y que sea aleatorio. Y para cada par de alfas que yo tenga, un alfa viejo y un alfa nuevo, voy a hacer una cuentita que tiene que ver con comparar cuál es el valor de la posterior para el alfa nuevo en relación a la posterior para el alfa viejo. Y de nuevo, acá yo escribo posterior, pero en el fondo no es la posterior, sino que es la función proporcional a la posterior. Ni siquiera tiene que ser realmente una distribución esto. Solamente me alcanza con trabajar con el numerador de la expresión posterior, que no necesariamente integra 1, pero ese numerador que es muy fácil de plantear porque es simplemente el producto de la verosimilitud por las prime. Entonces, eso es lo que estoy llamando acá posterior. Tengo que aclararlo porque realmente no es la verdadera posterior. No es la posterior completa, le está faltando el denominador.
Entonces, lo único que vamos a calcular acá es este cociente que lo vamos a llamar R, que de alguna manera tiene en cuenta cuál es la relación de probabilidad de acuerdo a este numerador del valor nuevo comparado con el viejo. Entonces, por supuesto que si este cociente es mayor que 1, quiere decir que según la posterior es más probable este valor de alfa, es más compatible, y si es menor que 1 es de alguna manera menos compatible. Y lo que vamos a hacer es utilizar una lógica que se llama de aceptación-rechazo, que es una estrategia súper común en los mecanismos Monte Carlo de simulación, que va a ser la siguiente. Básicamente vamos a hacer lo siguiente, que es vamos a cambiar, vamos a tomar nuestro nuevo alfa, nuestro alfa nuevo lo vamos a guardar y hacer parte de la secuencia que va a permitir después generar la distribución empírica parecida a la posterior. Solo en el caso que lo vamos a hacer, guardar este alfa, con una probabilidad que va a ser proporcional a este R. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar un número U uniforme en el 0,1 y si este valor U es menor que el cociente R, entonces vamos a reemplazar nuestro alfa viejo por alfa nuevo y vamos a guardar este alfa nuevo como un nuevo elemento de la secuencia. Pero fíjense que el hecho de que U sea menor que R es básicamente decir que voy a generar mi nuevo alfa nuevo como el viejo y guardar el alfa nuevo con una probabilidad que está dada por R. Obviamente cuando R es igual a 1 o mayor que 1, siempre voy a terminar guardando el valor, pero cuando tenga valores intermedios entre 0 y 1 de R, eso lo voy a generar ese elemento nuevo en la secuencia solamente con una probabilidad que no necesariamente es 1, sino que justamente depende de R. Y esa es la lógica de aceptación-rechazo del algoritmo. Y esa es la clave. Esta es la intuición del algoritmo, es que en realidad el hecho de aceptar con una probabilidad que depende de la relación que hay según la posterior entre el valor viejo y el nuevo, es lo que va a asegurarse que lleguemos a la distribución estacionaria, que es la que reproduce la distribución posterior. El algoritmo es tremendamente sencillo y a partir de un cierto momento nos va a generar una secuencia de alfas cuya distribución empírica va a ser parecida a la distribución a posteriori. Entonces, a partir de este punto, cuando yo tengo esta regla, lo que tengo que hacer es volver a repetirla, por eso el método vuelve al punto inicial, donde una vez haya guardado o no haya guardado el nuevo alfa, vuelvo a generar con el alfa que tengo un nuevo alfa candidato, que es el alfa nuevo, calculo el cociente, genero un número aleatorio y acepto el rechazo de acuerdo a cómo sale tirada la moneda, y tengo un nuevo elemento o no lo tengo y vuelvo de nuevo a generar un nuevo candidato que puede llegar a pertenecer a la secuencia. Entonces, obviamente que como esto es estocástico, si esta vuelta la hago 1000 veces, no necesariamente voy a generar 1000 valores de alfa. O sea, normalmente en este algoritmo voy a tener que simular muchas más iteraciones para obtener una menor cantidad de alfas que pertenecen a la secuencia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, esta es la idea del algoritmo, y este algoritmo se lo llama Metropolis, o a veces Hastings Metropolis. Esta es una versión muy simplificada del algoritmo. Lo que vamos a ver ahora en un próximo video es cómo funciona este algoritmo en la práctica en este caso. Bien, entonces, vamos a recordar el setting en el que estamos parados y vamos a ver ahora un pequeño script donde simula el funcionamiento del algoritmo de Metropolis. Entonces recordemos que tenemos una muestra muy sencilla, 3 casos con valores 2, 3 y 4, con una media empírica igual a 3. Y estamos pensando en una likelihood normal, con un parámetro alfa, que a su vez también lo pensamos distribuido como una normal, centrada en serie con varianza 1. Y sabemos que la posterior termina siendo una normal con estos parámetros, pero no vamos a hacer los giles en este caso, y vamos a trabajar simplemente con la expresión numérica de la likelihood por la prior, sin hacer el cálculo final y cerrado de la distribución. Entonces, vamos a mirar un poquitito el script en R, y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo en este caso. Entonces, vamos a mirar un poquito, primero voy a echar a mirar el gráfico, donde tenemos las 3 observaciones. Acá está, en este eje tenemos los valores posibles de alfa, del parámetro de centralidad, sobre el cual nos interesa inferir. Y acá vemos los 3 puntitos que representan las observaciones I igual 2, I igual 3 e igual 4. Esta sería la media empírica, I igual 3. Y
veamos en negro y como línea sólida continua, tenemos la distribución a priori del parámetro alfa. La prior en este caso es una normal centrada en 0 con varianza 1. Entonces, interesante ver en este gráfico que las tres realizaciones de la muestra de alguna manera no están, o al menos no son demasiado compatibles con la prior. O sea, estamos poniendo una prior que de alguna manera está forzando a la estimación hacia el 0, hacia la izquierda. Y eso lo podemos también ver analíticamente. Piensa en un segundito, vamos a ver la expresión analítica, pero la expresión analítica nos dice que la posterior va a tener distribución normal. Y la media, fíjense, va a ser n por i raya sobre 1 más n. Así que si tenemos en cuenta en este caso n es igual a 3, fíjense que en realidad acá tenemos un 3, esto se convierte en un cuarto, y vamos a ver que la posterior, si bien va a estar más cercana a y raya, está entre 0 e y raya, de hecho está a 3/4 partes de camino de la media empírica. Y esa distribución final la tenemos acá en el gráfico como esta línea punteada. La línea punteada negra, esa es la distribución a posteriori real, la teórica, la normal. La verdadera, la analítica. Y si ven bien van a ver que realmente no está centrada en 3, sino que está corrida hacia la izquierda. Está entre 0, que es el centro de la prior, y 3, que es la media empírica. De hecho está a 3/4 partes exactamente entre 0 y 3. Y lo que estamos haciendo en este caso es generar una secuencia de alfas con el algoritmo de Metrópolis. Arrancamos con un valor de alfa inicial aleatorio y lo que vamos haciendo es aplicar el algoritmo de Metrópolis. O sea, agarramos y aplicamos. Tomamos un valor inicial, que lo consideramos viejo, y vamos generando para cada, este es el primer elemento de la secuencia, y para cada nuevo elemento candidato, hacemos el cociente de la posterior entre el elemento anterior y el nuevo, y en base a eso decidimos si aceptamos el nuevo elemento o lo rechazamos. Y eso nos va generando una secuencia que es la que vemos acá. En este caso estamos viendo una secuencia de 1200 alfas generados con el algoritmo Metrópolis. Y si miramos un segundo, en el eje vertical tenemos los valores de alfa generados. Acá, a propósito, está partido como en 3 segmentos. Como un primer lote inicial de alfas, un lote intermedio y un lote final. Y podemos ver que rápidamente, en este caso, las 3 distribuciones que están graficadas acá en este eje, en el panel izquierdo, si miran, están graficadas cada uno con sus colores, con el color azul, el cian y el rojo. Son todas muy parecidas. E incluso en la inicial, si bien es un poquito más distinta, que es la azul, también es muy parecida a las 3. O sea, son muy parecidas a la distribución final teórica. En este caso, realmente converge tan rápido la distribución a posteriori que incluso mirar la primera parte de la secuencia generada de alfas me sirve para estimar la distribución a posteriori. En un caso tan sencillo como esto, ni siquiera habría que tener un warming up en la generación de Monte Carlo para a partir de ese warming up después calcular la distribución. En este caso la convergencia es muy rápida. Y eso lo podemos ver mirando las distribuciones, comparando las distribuciones parciales de la secuencia con la final. Y podemos verlo, acá armé un pequeño, utilicé la función manipulateR para que a propósito podamos ver cómo va cambiando la estimación del algoritmo de Metrópolis conforme vamos aumentando la cantidad de observaciones. Entonces, si pasamos de 3 observaciones a 4 observaciones, acá simplemente agregué una observación más en el intervalo 2 a 4, pero de tal manera de no cambiar el valor medio. Fíjense que lo que va pasando es siempre las distribuciones parciales son muy parecidas a la final, pero fíjense cómo conforme va aumentando la cantidad de observaciones, la distribución posterior se va alejando de la prior y se va acercando cada vez más en términos de su media, a la media empírica de los datos, que en este caso es 3. Entonces, lo que vamos viendo son dos cosas importantes que tienen que ver con el enfoque bayesiano. Cuando va aumentando la cantidad de observaciones, la prior pierde importancia
y la distribución posterior se va de alguna manera concentrando en torno del parámetro, de la estimación empírica del parámetro. Eso se puede ver porque la varianza de la posterior va disminuyendo. Y a su vez, en este caso, vamos viendo cómo la media se va acercando hacia Y raya. Entonces, esto que estamos observando acá, lo podríamos haber deducido directamente de la expresión analítica de la posterior. Pero la gracia de todo esto es que yo no utilicé en ningún momento la distribución analítica de la posterior. Simplemente lo que he hecho en este caso es, vamos a mirarlo un segundito, lo que he hecho en este caso es generar un algoritmo, que obviamente lo van a tener acceso al mismo y estaría bueno que lo usen y jueguen con este. Genero un algoritmo en el cual yo defino numéricamente una función, que la llamo posterior, en el cual yo defino la likelihood, que en este caso es normal, y defino la prior, que también es normal. Pero yo en esta definición de función podría poner absolutamente cualquier modelo y podría poner cualquier prior. Lo único que me importa es que yo después puedo llamar a esta función para cualquier valor de alfa y obtener un valor que es proporcional a la posterior. O sea, lo único que estoy usando en este caso es lo fundamental que requiere la prueba bayesiano moderno, que es tener una función que es proporcional a la posterior y que es evaluable numéricamente. Eso es lo único que estoy utilizando. Y después lo que hago es simplemente generar un algoritmo de simulación, que es el de Metropolis, en el cual todo el tiempo estoy generando valores con respecto a la posterior, calculo el cociente entre los alfas, el viejo y el nuevo, y en base a ese cociente aplico la regla de aceptación y rechazo, con la cual voy generando esa secuencia. Y esa secuencia, posteriormente, la voy a graficar y voy a obtener lo que vimos antes. Vamos a ver cómo, una vez que tenemos la secuencia, podemos utilizar esa secuencia para aproximar la distribución a posteriori.